Tipos de aprendizaje. Aprendizaje receptivo, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje memorístico, aprendizaje significativo. El aprendizaje receptivo ocurre cuando el alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual, los ordenadores. Aprendizaje por descubrimiento. El alumno debe descubrir el material por sí mismo antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. Aprendizaje memorístico. Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos. Aprendizaje significativo. Se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso, el alumno es el propio conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. Aprendizaje formal, proporcionado por un centro de educación o formación, estructurado en términos de objetivos didácticos, duración o soporte. Ofrece certificación y es intencional desde la perspectiva del alumno. El aprendizaje formal es un proceso cerrado. Solo se accede a él mediante acreditación. Está sectorizado por temática, edades. Tiene una estructura jerarquizada, una normativización y está planificado con mucha antelación. Aprendizaje no formal. No se proporciona en un centro de educación o formación. Normalmente no conduce a una certificación formal. Está estructurado en términos de objetivos de aprendizaje, tiempo de aprendizaje o apoyo al aprendizaje. El aprendizaje no formal es intencional desde el punto de vista del estudiante. El aprendizaje no formal puede conducir a certificados que no son reconocidos en el sistema de EFP formal. No conducen a los derechos reconocidos dentro del sistema formal, por ejemplo, el acceso a mayor información. Aprendizaje informal. El aprendizaje informal es fruto de las actividades diarias relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. No está organizado o estructurado en términos de objetivos, tiempo o de apoyo al aprendizaje. En la mayoría de los casos, no es intencional desde la perspectiva del alumno. Por lo general, no conduce a la certificación. ¿Cómo funciona el aprendizaje informal? En muchos casos se entrelazan diferentes formas de aprendizaje. Por ejemplo, en cursos de formación, en el puesto de trabajo, en la formación profesional dual, incluso en otros cursos de formación continua, algunos o todas las diferentes formas de aprendizaje se llevan a cabo en paralelo. Principal diferencia entre el aprendizaje informal y los aprendizajes no formales. El alumno no tiene como objetivo el desarrollo de competencias. Él, ella, ni siquiera es consciente del proceso de aprendizaje. Informal es que se lleva a cabo normalmente en un ambiente no dirigido, no reconocido. Por lo tanto, son pocos los resultados del aprendizaje,
habilidades, conocimientos, competencias que han sido adquiridos a través de una única forma de aprendizaje. Por el contrario, la cualificación profesional normalmente se desarrolla, depende y se amplía a través de una combinación de aprendizaje dirigido así como la experiencia y la repetición. Estas dos últimas representan el aprendizaje informal.